Quiero, en el tiempo que nos resta, estar hablando acerca de la temática que hemos ya predicado 2 mensajes: el engaño de Babilonia. Habíamos dicho que las características por la cual comienza Babilonia a afectar la vida del ser humano con respecto a su relación con Dios, su comunión con Él y su vida de pureza y de santidad de acuerdo al lineamiento divino de Dios y su palabra revelada, es a través de 4 características que Babilonia siempre ha utilizado desde que ella existe. Recuerde que Babilonia es una de las ciudades más antiguas en el mundo. Todo comenzó con la Torre de Babel, en la construcción de ese terrible personaje llamado Nimrod, el querer desafiar a Dios. Y en el mismo lugar donde quedaron las ruinas de lo que era llamado la Torre de Babel, torre de confusión y de engaño, allí mismo, en ese mismo lugar, se levanta luego, más tarde, la gran ciudad de Babilonia. Y aunque muchas veces la Biblia reconoce a Babilonia como una gran ciudad o como una gran nación, en realidad la forma correcta como deberíamos de interpretar es que Babilonia fue un gran imperio. Un imperio como lo fue Medo-Persa, como lo fue Grecia, como lo fue Egipto, como lo fue Roma. Diferentes imperios que se han levantado a través de la historia de la humanidad. Pero sin embargo, proféticamente queda claro que Babilonia tiene un resurgimiento de una connotación espiritual con las mismas características de los tiempos antiguos que resurgiría para los tiempos finales y postreros, llamado el tiempo del fin, llamado los postreros días o llamado el día del Señor grande. Por lo tanto, cuando estamos hablando de Babilonia en su engaño, la característica es, y ahí nosotros nos hemos detenido porque de eso tendríamos mucho que hablar, es que lo primero que Satanás a través del engaño babilónico intenta hacer en tu vida es contaminarte. Una vez que tú estás contaminado fuera de la perspectiva y de la cobertura de Dios y de la presencia del Señor y del resguardo del Altísimo, entonces el hombre, la mujer, sin importar la edad, está expuesto a ser realmente llevado a perder su identidad. Satanás es un ladrón que mata, roba y destruye. Una de las cosas que el enemigo siempre intenta hacer con la gente es robar su identidad con relación a Dios, su identidad conforme a su género físico y su identidad en cuanto a su manera de identificarse como hijo de Dios. Hay 2 clases de personas, y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, Jesús lo dijo: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. De alguien tienes que pertenecer. A todos aquellos que me están escuchando, o perteneces y eres esclavo de Satanás en su pecado, arrogancia y contaminación, y que te ha robado toda la identidad que él pudo haberte robado y haberte confundido y llevarte al extremo de perversión y degradación, o eres un hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero, santificado con la promesa gloriosa de eternidad en los cielos. Es decir, no hay un estado intermedio. No hay un estado entre el que es hijo de uno y es hijo del otro. O lo eres de uno o lo eres de otro. Babilonia siempre intentará realmente contaminarte. Eso fue lo que el rey Nabucodonosor, en un principio con una connotación espiritual, hizo o intentó hacer en la vida de Daniel y sus 3 amigos compañeros hebreos. 4 inteligentes, capacitados y preparados hebreos que conocían y entendían realmente y mantenían una estrecha comunión con Dios, aún en otra cultura que no era la cultura de su propio pueblo, de donde habían sido traídos como esclavos y cautivos. Daniel, cuando llegó, lo decía en el último mensaje, llegó a la edad de aproximadamente 15, 16 años siendo cautivo, y sus amigos tendrían edades similares. Y lo primero que quisieron hacer era contaminar. Ese es el espíritu de Babilonia. Intenta contaminarte. Pero dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni él ni sus compañeros. Entonces es importante y es interesante que cuando hablamos acerca de este tópico, hemos hablado que es muy importante qué comes y qué bebes. La Biblia dice que hay 2 formas de comida y 2 formas de bebida, o 2 formas de poder entender este principio. Es importante saber de qué tienes hambre y de qué tienes sed. Estamos hablando en una connotación espiritual,
Pero en el caso de Daniel y sus compañeros era una comida literal, que era traída para ser alimentado. Pero ellos, conscientes de la costumbre y cultura, abominación y contaminación de Babilonia, como lo eran todos los pueblos lejos de Dios, ellos eran conscientes que toda comida que el rey comía, porque la comida que le iban a traer a ellos no era cualquier comida, era la comida del rey. Entonces ellos eran conscientes que la comida que los reyes comían eran sacrificadas y eran entregadas a los dioses que ellos adoraron. Babilonia tenía una trinidad de dioses, aunque tenía muchísimos dioses, pero tenía una trinidad de dioses. El primero era Marduk, que significa realmente el dios que adoraba Babilonia, y prácticamente Marduk se dice y se describe que es origen de lo que es Nimrod. O sea, a Nimrod lo hicieron un dios en Babilonia. Entonces ellos sabían que la comida del rey era sacrificada a los dioses. Por lo tanto, ellos dijeron: nosotros no vamos a contaminarnos con algo que pertenece a los dioses o algo que ha sido sacrificado a los dioses, porque eso es abominación delante de la presencia de Dios. Entonces ellos dieron su principio. Entonces es muy importante en la vida espiritual, porque ahora quizás tú digas: bueno, pero esto no es literal, ¿verdad, pastor? Sí, es literal. Porque vamos a ver que Babilonia sigue creando formas incorrectas en cómo te puede contaminar. Hay tres vertientes en las que viene la contaminación de Babilonia. Número uno, en la parte espiritual. ¿De qué te alimentas espiritualmente? ¿Qué es lo que bebes en tu vida espiritualmente? ¿De qué puedes desarrollar tu nivel de fe? ¿Cómo te alimentas a través de la palabra o no te alimentas por la palabra? ¿Cómo bebes realmente y tienes sed del Espíritu o no tienes sed del Espíritu porque no te interesa realmente entender que Jesús, a través de la unción y de la presencia del Espíritu Santo, es la fuente que sacia nuestra ardiente sed? Tenemos que tener este principio. Podemos conocer esto, pero esto tiene una connotación y aplicación espiritual. Dice la Biblia que llegará el momento cuando la gente tendrá hambre, no de pan ni de agua literal, sino hambre y sed de la palabra. Esto está hablando de una alimentación o de una parte espiritual. Jesús se revela a sí mismo y dice: yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, no podemos, y eso es lo que los discípulos entendieron, no podemos comer a un ser humano, porque eso ya sería canibalismo, ¿verdad que sí? No podemos comer a un ser humano. Pero cuando el Señor se estaba refiriendo: el que come mi pan, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, está hablando el hecho de que tú te alimentes de lo que el Señor te comunica, de las verdades, aleluya, del concepto divino, de que tú tengas hambre por más presencia de Dios. O sea, tu hambre y tu sed tiene que ser de Él. Tu hambre y tu sed tiene que ser de Él, no del mundo, no de las mentiras, de los engaños abominables que produce abominación ante Dios, que es la contaminación que produce el engaño de Babilonia. O sea, tienes que tener hambre de su presencia, de su poder, una santa, si cabe decirlo así, una santa desesperación por un deseo que quema todo tu ser, que es un ardiente, o la ardiente llama del fuego del Espíritu Santo dentro de ti, como sintió Jeremías. Jeremías: quise callar pero no pude. Dijo él: no voy a hablar más de Dios, porque cada vez que hablo de Dios la gente no cree. Hoy estamos en tiempos muy similares. Cada vez que lanzo una profecía, la gente no cree. Y llegó un momento que el profeta, llamado el profeta llorón, dijo: no voy a hablar más de Dios. Hasta que Dios, que era más fuerte que él, la presencia del Espíritu, que era mucho más fuerte que lo que podía decir Jeremías, dijo: traté de soportarlo, pero no pude, porque el fuego que ardía hasta mis huesos era más fuerte que yo. Quise callar, mas no pude. Entonces Dios le habla al profeta y le dice: Jeremías, tú tienes que hablar, te escuchen o te dejen de escuchar. Tú solo habla.
Porque al fin y al cabo lo que va a prevalecer en los tiempos futuros y en la demarcación del cumplimiento no es lo que dicen los hombres, no es lo que dicen los sistemas humanos, no es lo que dice la naturaleza caída del hombre, es lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Esto es lo que va a permanecer. Cielo y tierra, aleluya, han de pasar, pero la palabra fiel de nuestro Dios amoroso no pasará ciertamente. Es decir, que tenemos que tener hambre y sed. Estoy hablando ahora espiritualmente. Pasión por Dios, pasión por su presencia. Tienes que evitar, iglesia amada, caer en el engaño de Babilonia. Tienes que salir de su cultura viciosa, engañosa, que logra atrapar la vida de millones de seres humanos. En la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de vivir, en la manera de comportarse. Babilonia es terriblemente sutil cuando tiene que ver con el engaño. Tenemos realmente nosotros como hijos de Dios, como lo tenía Daniel y sus amigos, tenemos una mentalidad diferente a lo que tiene Babilonia. Tenemos una nueva identidad. Y sabe algo importantísimo, Dios hace diferencia, pero también hace separación. Diga conmigo, Dios hace diferencia. Porque dice, conoceréis y discerniréis la diferencia que hay entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo. Así dice la voz del profeta Malaquías, porque vendréis y discerniréis la diferencia que existe entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo. El Señor da una gran advertencia proféticamente. Dios estaba queriendo que su pueblo Israel entendiera lo que representaba y significaba Babilonia, y para ello el Señor le dio solemnes advertencias. ¿Sabía usted que uno de los imperios o una de las ciudades o una de las naciones más mencionadas en todo el registro bíblico es Babilonia? Y el Señor da una tremenda advertencia acerca de Babilonia. La Babilonia del Antiguo Testamento con la Babilonia revelada en Apocalipsis 17, 18, de la cual hay una expresión de revelación que podríamos amanecernos aquí. Dice la Biblia que después de oír otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, salgan de ella. ¿De dónde salir? De Babilonia. No amen Babilonia. No se dejen atrapar por Babilonia. Escapen de Babilonia. Huyan de Babilonia. No pueden tener relación con Babilonia. No. Dice, pueblo mío, salgan de ella. En otra versión dice, huyan de ella. No participen en sus pecados, o serán castigados junto con ella. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 18, el verso número 4. El pueblo de Babilonia antiguamente, y lo sabemos por la descripción de la Biblia y lo que dice los registros sagrados, es que ha vivido rodeado de lujos, de placeres. Y la ciudad llegó y la nación llegó a decir, yo soy reina, que estoy sentada en mi trono. O sea, lo que quiero decir, iglesia amada, que los que están atados al sistema del mundo lo perderán todo. Y cuando este sistema babilónico se desmorone, porque así es la profecía, que en un día Babilonia caerá, según la profecía bíblica, aquellos que se esforzaron en agradar a Babilonia caerán juntamente con ella, afectados de una forma violenta por la caída de ella. Podríamos leer el libro de Apocalipsis 18:23. Y en 18:23 nos está hablando ahí que Babilonia lo que propaga es la hechicería. Y la Babilonia del tiempo del fin, en el tiempo que tú y yo estamos ahora viviendo, es mencionada más que cualquier otra nación imperio. La Biblia dice que en la Biblia tenemos 100 señales que nos advierten de una forma alarmante acerca de no ser influido por el engaño de Babilonia. 100 expresiones bíblicas manifestadas en 100 textos diferentes. Por eso que es muy importante entender, la gente en los tiempos del fin serán engañados. Y dice literalmente, mire, escuche bien lo que estoy diciendo. La gente en los tiempos del fin será engañada. ¿Y por qué será engañada? De acuerdo a lo que dice
capítulo 18, verso 23. Algunos lo han leído, lo está leyendo conmigo. ¿De qué será engañada? ¿Cómo será engañada? A través de Babilonia, utilizando ¿qué dice? Hechicería. Será engañada por la hechicería de Babilonia. Y esta palabra está escrita en original griego. Atiende lo que digo. Ese es el engaño de Babilonia para contaminar nuestra vida espiritual, ya lo hemos dicho. Pero también intenta afectar y contaminarnos en nuestra salud física, como también intentará contaminarnos en lo que comemos. Es decir, hay tres características importantes en el desarrollo de cualquier ser humano: la parte espiritual, la parte física y la parte cómo se alimenta y fortalece su cuerpo físicamente. Son tres áreas donde Babilonia intenta contaminarte, de la misma manera como intentó hacerlo con Daniel y sus amigos hebreos. Cuando nosotros buscamos la palabra original griego de la palabra hechicería, vamos a encontrar que el significado real de esa palabra hechicería no es como muchos piensan o como muchos pueden llegar a entender. En esa palabra, en ese texto, la palabra hechicería significa farmacia. Farmacia. Y usted, si cambia la K por la C, ya sabe lo que dice ahí. ¿Me están entendiendo? Es importante que usted entienda, porque los entendidos entenderán y no permitirán caer en el enredo de Satanás. ¿Es donde sale esta palabra? Babilonia ha engañado a la gente con diferentes artimañas hoy en día. Y eso dice que equivale a hechicería. El problema de la salud de mucha gente, está causado por una dieta y una alimentación que no es saludable. Porque el mundo está acostumbrado a comer todo lo que es chatarra, todo lo que no sirve, todo lo que enferma, lo que lastima, que destruye el sistema inmunológico y destruye las defensas en que el propio ser humano fue creado por Dios. Es interesante hablar de esto, porque cuando hablamos de esto tenemos que entender de una forma muy clara que la agenda del enemigo siempre ha sido la mezcla. ¿Qué dije yo? Siempre ha sido la mezcla. El espíritu de Babilonia, en su engaño de contaminación, en su engaño de confusión y de rebelión, es mezclar lo santo con lo inmundo, para tratar de hacer de esta mezcla santo con inmundicia. Es un estado alarmante de contaminación progresiva. Desea Babilonia seguir manipulando a la humanidad y seguir contaminando el corazón de hombres y de mujeres con mezclas en las que Dios mismo está en contra de eso. Desde el principio, en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, desde el principio Dios nos revela que en el principio, cuando el hombre fue creado y la mujer, y estaban en el huerto del Edén, en el jardín que Dios los había puesto, dice que se inició un principio, una guerra. Y el principio de la guerra que comenzó en el Edén capítulo 3 verso 15 fue un principio de guerras, diga conmigo, de semillas. Una guerra de semillas. Declara la Biblia en el libro de Génesis de dos tipos de simiente, de dos clases de semillas. Lo que quiere decir también dos clases realmente de semillas para ser sembrada y depositada, que vinieron a la tierra, solo que las dos son de origen diferente, distinto. Tomar diferentes
destino. Depende la semilla que Dios a través del Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón. Es lo que va a dar vida y va a dar sustento a tu relación, amor, pasión, entrega incondicional ante un Dios que se revela a sí mismo como un amor, con amor y expresión de gloria. Depende la semilla que está depositada en ti. Vas a producir vida o se te va a producir muerte. Porque es Babilonia. Babilonia sigue sembrando semillas para contaminar, para enfermar, para lastimar, para herir, para destruir. Entonces la Biblia nos habla, unos van a la gloria, los que tienen la semilla de vida depositada por el Espíritu, por la revelación de esta palabra, porque esta palabra es vida y es poder. Pero otros irán a la perdición por la semilla de maldad y de pecado que ha sido depositado en ellos. Unos son hijos de Dios, como he dicho al principio, y otros, aunque a la gente no le guste que se mencione esto, pero Jesús fue que lo dijo, y otros son hijos del diablo. Parece muy fuerte esta palabra. He de entender por qué unos humanos escuchan con anhelo, con deseo, con hambre, con disposición, aleluya, la palabra de Dios. Usted los ve, tú les comienzas a predicar, sus ojos están diciendo: quiero ver más de lo que Dios dice en su palabra. Tú los observas y la actitud de ellos mismos está reflejando que tienen hambre de algo que no está contaminado ni por el pecado, ni por el engaño, ni por Babilonia, ni por quien sea. Tienen hambre de lo puro, hambre de lo que viene de parte de Dios del trono. Alimentar su vida y su alma y su espíritu para ser sustentado en las tres áreas de componente del ser humano. Están identificados con la palabra, aleluya, que viene del trono y no viene del infierno. Escuchan la palabra de Dios. Sin embargo, hay otros, porque siempre ha existido dos clases de semillas sembradas en el corazón, en la vida, en este mundo. Y el Señor abomina lo que es la mezcla. Por eso lo advierte por medio de su palabra. Esta mezcla comenzó en Génesis capítulo 6, por medio de la conspiración de ángeles caídos, que se convirtieron luego en la perversión más degradante soltada en la faz de la tierra. Y ahí donde dio origen luego más tarde a lo que era Babilonia. Pero produjo el inicio de un gran juicio de Dios, que ya lo hemos conocido todo y lo hemos predicado. Sin embargo, eso se vuelve a repetir en el tiempo que estamos viviendo. Hay una manera, una forma sutil de las tinieblas, lo cual significa que así como lo fue, Satanás quiere seguir destruyendo al ser humano. ¿Cómo? A través de ese engaño nocivo que se llama contaminación. Significa un movimiento secreto, oculto, que tiene como propósito oponerse a las formas que Dios el Padre ha delineado sobre la llamada iglesia de Cristo. Siempre Babilonia, desde los días de su origen, y lo vemos revelado en 6 Génesis, siempre está entretejiendo para mezclar lo bueno con lo malo, para debilitar la pureza de la creación y contaminarla, así como logró contaminar la creación del hombre y la mujer en el jardín del Edén, antes del diluvio, por supuesto, y después del diluvio también. Entonces estamos viendo que realmente la tierra ha sufrido una invasión de contaminación, pero Babilonia ha sido el ente, el instrumento, el canal, la manera sucesiva como Babilonia, a través de las edades, tiempos, historia, hasta el presente siglo, en los tiempos proféticos y finales que la Biblia nos determina, sigue contaminando, porque ella establece principios que van contrarios a Dios. Han querido tomar el control del mundo, y hoy este tipo de rebelión contra Dios y contra su palabra está siendo uno de los elementos más nocivos que está afectando el mundo entero. Y la rebelión sigue moviéndose, porque la rebelión es el producto y es el resultado del alto nivel de contaminación que vive la sociedad de nuestros días, por medio de la mezcla provocada, llamada contaminación, en todas las especies. Así como en el huerto por un fruto llegó la muerte, así como en el huerto por un fruto que no debían de comer llegó la muerte,
así ahora con los frutos y alimentos transgénicos llega también muerte, ya que ellos están siendo producidos a través de organismos genéticamente modificados y alterados. Y la mayoría de la gente desconoce esas verdades. Estamos comiendo todo lo que vemos en el mercado, sin saber que Babilonia ya ha contaminado gran parte de la producción mundial. Para los que los producen, no es importante que lo que tú tengas o que lo que tú comas tenga o no semilla. A ellos no les interesa si tenga o no semilla. Pero la Biblia dice que todo lo que Dios ha creado, según el modelo perfecto de Dios, tiene semilla para su propia reproducción en sí mismo. Y aunque algunas veces eso parece que no debíamos tocarlo, pero es parte, aún el ser humano tiene semilla para depositarla no en cualquier lugar, sino en el lugar que Dios ha establecido. Pero para los que tienen la maldad de la contaminación de Babilonia, esto no tiene ningún valor. No les importa nada. Le interesa simplemente que tenga una apariencia. Y cuando usted ve algo, usted se deja llevar por el color, ¿verdad? Por la presentación. ¡Wow! A nosotros nos está pasando continuamente. No sé si a usted le está pasando, pero tú compras una fruta que parece que es hermosa, que con tus ojos ya la estás comiendo, la estás apeteciendo. Y cuando vas a casa, la dejas ahí un día, 2 días, la abres y está toda echada a perder por dentro. Está contaminada. ¿Tú te das cuenta de lo que te estoy hablando? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Todo esto no es otra cosa que ir preparando, en cierta manera, un mayor grado de contaminación que destruye al ser humano. Estamos hablando de un grado alto de contaminación. Te contamina espiritualmente, te contamina mentalmente, te contamina físicamente para dañarte a través de lo que tú te alimentas. Con estos métodos, lo único que intenta hacer Babilonia es poder crear nuevas formas. Aún algunos hasta tienen la abominación descarada de decir que van a crear nuevos superhombres o seres humanos, con mayor fuerza, con mayor inteligencia, que pueden ser capaz de hacer perfecto al hombre. Qué mejor perfección que lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. El hombre solamente puede ser capaz de ser perfeccionado por medio de la gracia del Señor, de una manera clara. Evidentemente, entonces, estamos diciendo que estamos en el tiempo del fin. Sí, lo estamos. Estamos diciendo que estamos viendo los postreros días finales. Sí, lo estamos. Los últimos días en que se ha incrementado la ciencia, por lo tanto, el conocimiento del bien y del mal, cuya fuente es la caída del género humano, llamado lo que produjo la contaminación en el Edén y fue traspuesto de generación en generación hasta lograr Daniel y sus amigos enfrentarse a tal efecto de contaminación. Pero Dios dice a su iglesia: guardarás mi palabra. ¿Y sabe lo que Dios dice? Y Dios advierte, mira lo que Dios dice: no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Permítame terminar esta parte. No mezclar, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Esto tiene una connotación espiritual. Permítame que le explique rápidamente y terminamos. Según Deuteronomios, capítulo 22, verso 9-12, dice: no sembrarás tu viña con 2 clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado, el producto de la viña, quede inservible, sin dar fruto. No ararás con buey y asno junto. No vestirás ropa de material mezclado de lana y de fino. Y así el Señor sigue hablando. Entonces, la palabra, cuando dice de hilo, usa una palabra hebrea que significa shatnez. No usarás vestido o de hilo de yasnez. Y la palabra aquí nos va a sorprender a todos. Y según lo que Dios estaba estableciendo, Dios establece y hace este principio
claramente y esperaban que Dios se ocupara. Muchos de ellos decían: no, Dios se tiene que ocupar solamente la parte espiritual, lo que comemos, lo que pensamos, no solamente la parte espiritual. Sin embargo, bíblicamente Dios tiene derecho en todas las áreas. No te contamines, porque la contaminación de Babilonia afecta a todo tu ser completo. Y para cada uno tiene sus planes, que es muy alineado con lo que está pasando en el mundo hoy en día. Mientras muchas personas quieren que solamente Dios se ocupe de su vida en la parte espiritual, pero que le dejen vivir la vida como ellos quieren. Ellos quieren ser bendecidos, quieren ser tocados por Dios, quieren alcanzar la bendición de Dios, pero con relación al hecho de cómo van a vivir su vida, si de acorde al mundo o de acorde al alineamiento de la palabra y fundamento, la mayoría de la gente, de los seres humanos, dice: yo quiero vivir mi propia vida. Dios no se puede meter con mi matrimonio, ni con mi familia, ni con mis hijos. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y eso es el engaño babilónico. Hay algunos que dicen claramente: no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pero el Señor había dicho, y aunque esto no es algo para que nadie realmente se vaya a escandalizar, y el Señor, aunque había dicho, Él habló acerca de que los vestidos que iban a usar no tendrían, o era de lana o era de algodón. O sea, lo que estoy diciendo acá, que el Señor aún también en ese detalle, mire qué importante, ¿no? En ese detalle el Señor advirtió y dijo de una forma clara que no pueden mezclar los hilos de un material con el otro. No mezclen los hilos de un material con el otro. ¿Qué puede tener eso de malo? Mezclar los hilos de un material con el otro. ¿Qué hay en ello? ¿Qué hay de dañino o qué hay de perverso? ¿Qué tiene eso de pecaminoso? Ahora, el Señor habla desde un principio que una mezcla bien hecha permite guardar la apariencia de que se trata de un producto 100% de calidad, cuando en realidad no lo es. Cuando hay una mezcla de productos, tú compras eso pensando que es de calidad y no lo es. Hoy en día hay muchas personas que están desengañadas, porque se compran algo pensando que eso es de pura calidad, y cuando pasa poco tiempo se dan cuenta que es una mezcla y es inservible. El Señor eso es lo que nos quiere decir. No puedes mezclar, no puedes contaminar tu vestidura, no puedes mezclar y dejar que el enemigo ataque tus mentes. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando hay una mezcla y el producto no es 100%, el resultado será algo contaminado, o algo engañosa, o algo realmente confuso. La enseñanza está, y la enseñanza es clara. Las mezclas abaratan y merman la calidad del producto. Así pues, lo que Dios está diciendo no es simplemente mezclar los hilos, sino que el mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios abarata las demandas, destruye los principios, desintegra lo que es lo que Dios ha establecido. En realidad, Dios desaprueba que se afecte la esencia por solo cuidar la apariencia. ¿Sabe cuántas personas tienen la apariencia de que son cristianos, pero dentro, en el fondo, no lo son? ¿Sabe cuántas personas que tienen la apariencia de creer en Dios y vivir una santidad, pero en el fondo no lo son? La esencia es hacer un estado de una mezcla. No importa. Eso es pernicioso, eso es dañino, iglesia. Eso corrompe. Por eso que Dios nos advierte a través de su santa y divina palabra. Dios desea que seamos puros y que Babilonia nos vaya a afectar a tal grado que nos haga mezclar aún mismo esa relación de santidad y pureza con Dios. No mezcles los hilos de los gustos.
mezcles las fibras de la influencia del mundo. No mezcles las hebras del hilo correcto, el diseño correcto de Dios, con hebras de religiosidad y apariencia humana, ni con ninguna otra cosa. Por buenas que te parezcan las otras fibras, los otros hilos, no mezcle lo puro con lo impuro, porque el resultado es contaminación destructiva. Y mezclar la palabra de Dios está redundando para muchos predicadores y pastores en un deterioro de la vida espiritual de mucha gente en la iglesia. Y hoy en día estamos oyendo cada barbaridad, cada barbaridad. Ponte de pie y no mezcles lo puro con lo santo. Babilonia está engañando no solo al mundo, porque ya lo tiene engañado, sino intenta engañar e influenciar dentro de la propia iglesia del Señor. ¿Estás entendiendo este principio? Dile allí donde estás: Señor, no dejes que nada me contamine. No dejes que nada me contamine. No permitas que nada me contamine. Porque los espíritus de engaños están muchas veces hablando por supuestos pastores o predicadores. Hay algunos que hasta llegan a decir que tienen tanto poder y tanta autoridad que pueden dejar su cuerpo donde están e irse y salirse de sus cuerpos y llegar a los hogares y saber lo que los cristianos están haciendo. Eso es Babilonia, abominación, perversión, degradación. Eso se llama hechicería, espiritismo, brujería. Eso se llama ocultismo. Eso se llama levitación. Eso se llama consulta a espíritus de muertos. Quiero que tú entiendas esta palabra. Cuando tú comienzas a mezclar, el enemigo está atento porque te va a confundir inmediatamente. ¿Sabe algo? Lo que nos va a ayudar en tiempo de tanto engaño de Babilonia, de tanta contaminación, ¿sabe lo que nos va a ayudar? ¿Sabe lo que nos va a ayudar? ¿Sabe lo que nos va a sostener? ¿Sabe lo que nos va a guardar? ¿Sabe lo que nos va a poner en alto? ¿Sabe lo que nos va a dar victoria? ¿Sabe lo que nos va a dar promesa de eternidad? Es que nos mantengamos en esto. Porque el mundo entero, lo único, la gente y la iglesia va a ser sustentada por esto. Pura palabra. Pero el problema es que cuando nos salimos de la palabra queremos inventarnos para ser más atractivo, entretener a gente con fábulas artificiosas, supuestas revelaciones que no son de Dios, sino del propio poder del infierno. Pero en esta hora levantemos nuestra voz como alerta, como atalayas de Dios en los últimos días, y digamos: Babilonia no me puede contaminar. Yo sé en quién he creído, sé en quién he confiado, sé quién es mi Señor y mi Salvador. Babilonia no me puede contaminar, ni espiritualmente, ni físicamente, ni a través de la alimentación. Hermano, es que usted tiene que ser consciente, sabio, indagar, investigar. Porque a través de la contaminación, mire, a través de la contaminación de los alimentos, lo que Satanás intenta hacer es debilitar tu sistema inmunológico para que se debilite y no contrarreste, porque Dios ha creado el cuerpo con propias defensas, que cuando viene algo de afuera para tocar, las defensas comienzan a trabajar. Pero si tú tienes
un nivel inmunológico bajo, destruido por el estrés, por el cansancio, por la fatiga, por la mala alimentación. Eso está contaminado dentro. ¿Tú te das cuenta? No sé si algunos llegan a entender la palabra y el mensaje que el Señor quiere comunicarnos. Pero este es un momento de que Dios te ministra ahí donde estás y te dice: iglesia, no adoptes a Babilonia, no recibas a Babilonia, sal de ella, corre, huye, no te mezcles. No le digas a Babilonia que estás de acuerdo con lo que está haciendo. En medio de tanta confusión, contaminación, error y engaño, Dios está allí a tu lado para decirte: busca mi presencia. Padre, yo te doy gracias. Adóralo, 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 adóralo. Señor, yo te doy gracias. Recibimos la palabra que nos da el sustento, nos da la fuerza, nos da la gracia, nos da la fortaleza, nos da la sanidad, nos da el milagro que necesitamos, Señor. Glorifícate en este momento. Y que mientras tu palabra ha sido predicada, esta palabra produzca el resultado por la cual ha sido enviada. Señor, no queremos mezclar tu palabra, no queremos mezclar, Señor amado, las semillas. Señor, porque todo lo que tú siembras en nuestra vida, producto del resultado de la semilla de tu palabra, siempre produce frutos. Pero cuando la gente comienza a recibir la semilla de Babilonia, es contaminada, y esa semilla nunca produce fruto. En el nombre de Jesús de Nazaret, hacemos guerra contra todo espíritu de engaño. Hacemos guerra contra todo espíritu de tinieblas. Hacemos guerra contra todo espíritu de maldad, de engaño, de confusión, de contaminación. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Babilonia no me puede contaminar. No pudo contaminar a Daniel, no pudo contaminar a sus amigos. Y Babilonia no nos puede contaminar, porque somos el resultado de la obra de la cruz. Somos el efecto de la sangre derramada y del sacrificio perfecto en la cruz. Hemos sido justificados ante el Padre y hemos sido perfeccionados de acuerdo a la justicia que emana de Él. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que cada enfermo sea sanado, que cada oprimido sea liberado, que cada persona que está aquí en esta mañana presencialmente este mediodía y los que están en las casas sean ministrados por el fuego, la presencia, la autoridad y la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias, alabo tu nombre, glorifico tu nombre, te doy la gloria a ti, Señor, porque todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, todo pertenece a ti. Oh, recatarama shatarabai. Ahí donde está el dolor, la enfermedad, la fatiga, el cansancio, la opresión. Dile: Señor, yo soy libre, libre de la enfermedad, libre del dolor, libre de la opresión, libre de todo aquello que ata y confunde mi vida. Libre, Señor. Señor, soy libre de toda contaminación. Babilonia no tiene derecho alguno para contaminarme. Yo no pertenezco a Babilonia, no soy de Babilonia. Pertenezco a la iglesia triunfante de Jesucristo. Soy parte del cuerpo que ha sido formado, aleluya, por medio del sacrificio de la cruz. Le pertenezco a Él, le pertenezco a Él, le pertenezco a Él.